Buenos días, bienvenidos a Coffee with Jesus. Hoy día les quiero compartir, me levanté pensando en Lucas 2:8, ¿verdad? Y decía, Señor, ¿qué hay ahí? ¿Qué quieres de que hable, no? De hecho, yo estaba pensando en otra frase, en otro versículo, en otra porción de la Biblia, pero seguía diciendo Lucas 2:8, Lucas 2:8. Entonces dije, ok, listo, vamos a ver. Entonces esto lo he llamado lo mejor que me ha pasado. Lucas 2:8, del versículo del 8 al 20, habla de cuando los pastores recibieron la visita angelical para anunciarles el nacimiento de Jesucristo. Y cuando se les presentó también una multitud de ángeles que adoraban a Dios en el momento que ellos habían tenido el mensaje de esta buena nueva. Entonces, yo quiero que vayamos poco a poco viendo cada uno de los versículos y ver qué es lo que hoy día Dios nos quiere contar al respecto o recordar. Mira cómo dice, versículo 8, cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. Los pastores estaban haciendo su trabajo, estaban cuidando sus ovejas. Era de noche y probablemente estaban cenando, conversando. Tenían que hacer algunos turnos para poder cuidar a las ovejas. ¿Por qué? Porque no todos podían quedarse despiertos toda la noche y después el día siguiente como cuidaban. Entonces hacían turnos. Era lo más probable que ellos tenían que hacer. Y estos turnos eran para cuidarlas de animales salvajes que no se las coman y al mismo tiempo para que no se acerque nadie y se las lleve, se las robe. Dice que ellos se encontraban cerca de Belén. Es decir, que a las afueras de la ciudad ellos estaban. En la ciudad por lo general hay luz, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos alumbrado, ellos tenían en ese momento como fuego. Y afuera de la ciudad era todo más oscuro. Entonces, en ese momento ellos tal vez tenían solamente su lucecita, su fueguito, que era lo que les daba la luz alrededor y tenían que igual estar pendientes de que no venga ningún animal salvaje. Entonces, era donde se encontraban los pastores. Ahora, el versículo 9 dice, de pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Ok, estos pastores se encontraban en medio de sus actividades de pastores de ovejas, ¿no? Justo cuando tal vez estaban medio dormidos, se apareció un ángel de la nada, así, ¡boom! La descripción que nos da de la gloria del Señor que brilla, o sea, la gloria del Señor da un brillo en este ángel y alrededor de ellos. Me encanta cómo el ángel tenía la gloria de Dios pegada en él. Eso nos habla mucho, y justo yo hablaba con mi amigo este fin de semana, que el ángel tenía, así como en Daniel 10 y en Apocalipsis también 10, cuando describe un ángel que se les presentó a Daniel en este caso y en Apocalipsis a Juan, tenía también una gloria de Dios pegada, manifestada en él. Y me hace acordar también cuando Moisés, en Éxodo 34, cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y él baja del monte, ¿verdad? Y dice que la gente, él no se había dado cuenta, pero la gente veía que él tenía un brillo y se asustaron porque él brillaba. Y él tuvo que ponerse algo para que le cubra. Entonces, la presencia de Dios, cuando uno pasa tiempo en la presencia de Dios, va a oler como Dios, va a hablar como Dios, va a manifestar la gloria de Dios, va a expresarla, no solamente en el reflejo que uno tiene, sino en lo que hace, en lo que dice, ¿verdad? Entonces, lo hemos visto alrededor de la Biblia esta expresión, no es la primera vez que lo muestra con un ángel. Entonces tenía esta gloria de Dios, dice, que brillaba. Entonces me gusta bastante eso. Entonces, pero así como Daniel, los pastores tuvieron mucho miedo de ver esta gloria de Dios manifestada. ¿Y quién no? Más aún si nosotros nunca la hemos visto. Entonces, el ángel lo primero que les dice, miren que es interesante que el ángel les dice, y eso ya lo vamos a ver más adelante, pero antes de eso, qué lindo sería que nosotros como los ángeles podríamos ser esos portadores de la gloria de Dios. ¿Pero qué creen ustedes? Sí lo somos. Somos portadores de la gloria de Dios porque tenemos al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. El Espíritu Santo es la Trinidad, es Dios. Y lo tenemos aquí. Nosotros somos templo de Dios. Somos, eh, donde sea que vayamos, va Dios con nosotros. Dios está alrededor en todos lados. Pero nosotros somos representantes. Entonces sí somos portadores de la presencia de Dios.
La pregunta es, ¿estamos caminando como portadores? ¿Lo estamos haciendo? Versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de alegría para todos. Miren que él no primero empezó diciéndoles, me traigo una buena noticia, sino que lo primero que les dijo es, no tengan miedo. Como humanos, no estamos acostumbrados a la gloria del Señor. Además, lo que nos produce en nosotros es miedo, es temor, y en ese momento postrarnos. Decir, ay, mira, me va a fulminar si este Dios me voy a morir, ¿no? Entonces, recordemos también que en ese entonces ellos no tenían al Espíritu Santo en ellos que moraba todavía. Eso vino después de Jesús, cuando Jesús se fue, ¿ok? Y lo que me parece interesante también es que el ángel dice, vino a darles una buena noticia. En el griego utilizan la palabra evangelizó. Y de ahí es donde proviene ir a evangelizar, dar el evangelio, las buenas nuevas del evangelio de Jesús. Entonces, es porque evangelizar es proclamar esta buena nueva. ¿Qué buena nueva? La vamos a ver más adelante en el versículo 11, pero dice de la buena nueva de dar, de que hay un Salvador, que nació el Mesías. Entonces, y eso vamos a ver, versículo 11 dice, hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Uf, esto está tan lleno de tantas cosas. Pero vamos a empezar. Dice, la buena noticia es que ha nacido un Salvador, el tan esperado Mesías para ellos. No solamente es que nació en el pueblo de David, que si ustedes ven en Miqueas 5:2, da este dato muy importante, de que iba a nacer en la ciudad de Belén, la ciudad de David, se la conoce, la ciudad de David como Belén. Y por eso es que le dice el pueblo de David, ahí nació. Ese dato era muy importante para los judíos. ¿Por qué? Porque significaba, era una realización profética de que el Mesías iba a nacer descendiente del linaje real de David. ¿Okay? Eso también lo pueden ver en Jeremías 33:15. Y Mateo, cuando habla en Mateo 1, versículo 1 al 17, nos da todo el linaje de la descendencia de Jesucristo, que lo lleva hasta David. Y de David, como ellos sabían que David tuvo una promesa. La promesa que Dios le hizo es que de su descendencia siempre iba a haber un rey, siempre iba a tener el trono por la eternidad. Eso lo vemos realizado en Jesucristo. ¿Okay? Entonces ellos sabían que el Mesías iba a salir de la línea real de David, iba a ser descendiente de eso, no solamente, sino que iba a nacer en la ciudad de David, Belén. Y Mesías era el Salvador, Cristo. Entonces, recordemos que los judíos tenían esta profecía, esta esperanza de que su Salvador iba a nacer y los iba a liberar. Y David, ellos al saber que era descendiente de David, David fue el mejor rey que ellos tuvieron, fue el mejor guerrero rey. Y en el tiempo que David fue rey, tuvieron el mejor tiempo de vida para los judíos. ¿Okay? Entonces ellos dicen, bueno, si viene descendiente de David, seguro nos va a salvar de la opresión romana que estamos viviendo en este momento. Ellos esperaban que ocurra algo así como cuando Moisés sacó de Egipto a, a, a los judíos. Esperaban algo así, wow, ¿no? Entonces era una gran felicidad la que ellos sentían por fe en Roma, ya no nos va a aturdir tanto de tal manera. Ok, entonces, versículo 12 dice, como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. El ángel les dio una señal que iba a distinguir a Jesús de cualquier otro niño que haya nacido en ese mismo momento o en esos días. Ellos sabrían exactamente que ese era Jesús mediante esa señal que iba a ser el Mesías. La emoción que ellos sentían en ese momento era algo inexplicable. Estamos hablando de que no solo se apareció un ángel, muchos ángeles, sino que se apareció, que les dieron un mensaje, la nueva, esa noticia tan esperada por ellos. Ya llegó un momento, ya van a ser salvos. Un salvador por fin. Entonces es como que, wow, cuando tú estás en esa opresión, en ese cautiverio, que te den esa noticia. Ellos, ¿qué iban a hacer con esa información? Con tanta felicidad, ¿cómo la podían contener en ese momento? Pero ni muy bien había terminado de darles este mensaje a ellos. Dice el versículo 13, en aquel momento aparecieron junto al ángel muchos ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, o sea, no solamente salieron de un shock, sino que entraban a otro, porque
para completar esta imagen de un ángel que les estaba dando esta noticia y de la gloria de Dios manifestada en ese momento por medio de ese ángel, venían muchos ángeles que iban a cantar, iban a adorar a Dios. Y vamos a ver lo que decían, pero qué impacto de ellos, o sea, que tenían que asimilar la noticia y al mismo tiempo ver un montón de ángeles alabando. Si un ángel mostraba la gloria de Dios, no quiero ver muchos ángeles mostrando esa gloria de Dios, el brillo. Y en Apocalipsis nosotros podemos ver cómo los ángeles, la tarea principal de ellos era adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. Y se pasaban adorando a Dios, al Cordero, que es Jesucristo. Esa era una de sus más tareas. Pero no lo hacían solo por obligación, sino que lo hacían por sorpresa, por estar, wow, ese es Dios. Y que no hay otra manera de poder expresar mi wow que adorarlo, que exaltarlo. ¿No? Entonces esa fascinación que ellos sentían, esa admiración, esa reverencia, hacían que lo adoren constantemente a Dios. Y eso es lo que debe ocasionar en nosotros. Nosotros debemos ser fascinados por Dios y Jesucristo de tal manera que no paramos de adorarlo, de exaltarlo, de decirle santo, wow, y de estar postrados como las cuatro criaturas. Bueno, versículo 14, decían, los ángeles cantaban, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, entre los hombres que gozan de su favor. ¿Qué palabras tan importantes? En griego la palabra es ipsistos, que significa al más alto rango, o sea, la altura mayor. Es decir, que como Dios no hay otro más, por eso dice, gloria a Dios en las alturas. Es como que Dios y más que Dios no hay, no existe. Dios está en lo más alto, Dios es el más alto, Dios tiene el rango mayor. O sea, y no solamente eso, sino que Dios ha dado, o sea, la tierra, ha venido la paz a la tierra mediante Jesucristo, ¿verdad? Y que por eso, por Jesucristo, es que que Jesús haya venido a la tierra, quiere decir que ahora la tierra, nosotros, contamos con el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mandó a su único hijo acá. Entonces contamos con el favor de Dios al haberlo mandado. Versículo 15. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. La acción de los pastores en ese momento tan especial que habían tenido no fue de, vamos a conversar, a ver, digamos, ¿qué piensas tú que debemos hacer? ¿Qué? No, no. Ni, ay, wow, qué lindo, hermoso el momento del Señor. Voy a escribir en mi diario, espérate un ratito. No. Ellos en ese momento dijeron, vamos a contar esto, vamos a ver, primero vamos a ver eso que nos ha dicho el ángel, que nos ha dado Jesucristo, que Dios nos ha dicho, vamos a ver si es verdad, vamos a verlo porque nos han dicho, nos han prometido, vamos. Y ellos fueron de una, lo dejaron todo, no les importó nada, recibieron la mejor noticia de sus vidas, ellos fueron con todo. Y hay una razón detrás de esto, ya lo vamos a ver, porque ellos tenían que salir de donde estaban, o sea, ellos dejaron el lugar donde se encontraban, fueron, se movieron, hubo una acción para hacer algo. Ahora veamos esto, Dios escogió pastores para anunciar esta noticia del nacimiento de Jesús. Él no escogió a los fariseos, que eran los más conocidos de la ley, ni a los rabís, ni a los sacerdotes del templo, no. Él no escogió a los que conocían toda la palabra. Él escogió a personas normales, sin ningún llamado al ministerio, sin ningún ministerio, incluso ninguna obligación. Ellos no tenían nada, eran pastores de ovejas. De hecho, los pastores de ovejas eran la clase social más baja, eran lo peor de los más bajos de la clase social que en ese entonces vivían. Eran vistos como despreciados, eran vistos como los más sucios, los menos cuidadosos con su aspecto físico, olían a oveja. Entonces, no eran tan apreciados por la gente, por la sociedad. Versículo 16. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que los ángeles les habían dicho acerca del niño. Y todos los que vieron se admiraban de lo que decían los pastores. Okay, aquí hay tres cosas. Primero, fueron deprisa. Ellos no querían perder ningún tiempo. Ellos encontraron a Jesús acostado tal como el ángel les había dicho. Wow, imagínense la alegría de ellos de poder confirmar esta palabra que Dios les había dicho mediante el ángel. Tenían al Mesías al frente de ellos, a su Salvador. Uf, o sea,
Nosotros no entendemos la gravedad, la importancia de este asunto porque no nos encontramos en la situación que ellos se encontraban en ese momento. Pero si nosotros estuviéramos oprimidos y nos dicen, ya viene la persona que te va a salvar, yo no me voy a poner a feliz a gritar, a saltar en una pata. Claro. Entonces, pongámonos en sus zapatos por un momento para poder entender la magnitud de este asunto. Y no solo eso, sino que ellos en ese momento le dijeron a María y a José, mira, esto nos dijo el ángel. Entonces imagínense la acción de María al escuchar que estaban diciéndoles que ha nacido un Salvador, que ese era el niño que ella tenía en sus brazos. Ella ya lo sabía. Y Elizabeth también le había dado una palabra. Pero otra vez, personas que no conocen, que no son familia, que no tienen ningún contacto con ella ni nada, vienen y le dicen, esto nos dijo el ángel. Ese niño que tú tienes en los brazos es el Salvador del mundo. Entonces, el impacto de ella, ¿no? Y al mismo tiempo la confirmación. Ahora, otra cosa que los pastores hicieron al salir de ahí fue decirle a todo el mundo, porque en el versículo 18 dice que todos los que oyeron esto se admiraron, no solamente José y María, sino todos, porque ellos salieron a hablarlo, salieron a decirlo, no podían quedarse callados. Ellos se les había dicho una palabra, la habían visto, y ellos dijeron, no, yo voy y se los digo a todos. O sea, no pensaron, yo no soy capacitado, yo no estoy entrenado, yo no conozco, yo no sé, yo sucio. No, ellos dijeron, yo voy y lo voy a compartir porque es la mejor noticia, es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Cómo yo no me voy a quedar callado con lo mejor que me ha pasado en la vida? Dios está buscando corazones dispuestos, personas que vayan con todo a decirlo, sin pensar en sus calificaciones, sin pensar en las cualidades, sin pensar que ellos tienen algo material que los respalde. No, recordemos que tenemos a Dios, que es quien nos respalda. Recordemos que estos eran pastores, no eran preparados, no tenían la elocuencia para ir a hablar, para dar un mensaje, pero ellos fueron y lo dijeron, porque más podía ese mensaje, esa verdad que ellos tenían dentro de ellos, que no podían quedarse callados. Era el mejor día de sus vidas. Mira cómo termina, versículo 19 y 20. María guardaba todo en su corazón y lo tenía muy presente. Ella comenzó a pensar en todo lo que les había dicho, todo lo que había pasado, lo que el ángel le dijo, lo que Elizabeth le dijo, lo que los pastores le venían a decir. Ella como que comenzó a unir todos los cabos y dijo, wow, tengo al Hijo de Dios en mis brazos, tengo al Mesías, al Salvador. ¡Wow! ¡Wow! Y es lo mismo cuando nosotros recibamos una palabra profética, ¿no? Pensemos, cuando recibamos una palabra de Dios, y más aún cuando recibimos una confirmación mediante otra persona que no sabía, analicémoslo, atesorémoslo, guardémoslo, digamos, wow, Dios, ¿cómo tú sabes? Y después en el versículo 20, los pastores habían cumplido con el compartir el mensaje, con ese propósito de ir y compartir. Esto les traía felicidad, tanta felicidad que ellos fueron y dijeron lo que habían recibido y se fueron después adorando a Dios. O sea, ellos dijeron, bueno, yo ya cumplí. Ellos no fueron llamados al ministerio de seguir compartiendo, no, fue en ese momento que ellos recibieron. Entonces, con eso es lo que yo les digo a ustedes hoy, y me hablo a mí misma también. Algunos han sido llamados ministerialmente, algunos tienen un llamado específico de ser pastores, de ser misioneros, tienen ese llamado de dar esta palabra específica que Dios les ha dado, de compartirla con las demás personas, ministerialmente hablando. Pero hay otros que no, que son llamados a trabajar en diferentes áreas, doctores, médicos, abogados, profesores, ser madres de familia. O sea, cada uno tiene cosas específicas independientemente del llamado ministerial que tengamos. Pero así como los pastores, que ellos tenían su trabajo, que ellos tenían lo suyo, ellos fueron escogidos por este momento, por este tiempo, para ir y compartir esta buena noticia. Cada uno de nosotros, independientemente del llamado que tengamos, independientemente del ministerio que tengamos, tenemos que compartir esta buena noticia porque no nos podemos quedar callados. Si es lo mejor que te ha pasado en tu vida, ¿por qué te vas a quedar callado? Si posteamos los logros en internet, si posteamos cuando nace un hijo, si posteamos cuando se casa un amigo, si posteamos cuando me fui a la playa, el plato de comida que me salió el rico, ¿cómo no voy a hablar del mejor día de mi vida? ¿Cómo no voy a hablar de las cosas que Dios ha hecho en mí? De ese cambio radical. Es el mejor día de nuestras vidas, compartámoslo, no nos quedemos callados y alegrémonos, que nos traiga esa alegría y ese gozo de saber que otra persona
ahora conoce la verdad, que otra persona ahora puede tener ese acceso a esa relación con Dios eterna. Así como algún día nosotros se nos compartió, ahora nosotros tenemos que compartirlo. Porque es el mejor día de nuestras vidas, no por obligación, sino porque es el mejor día de mi vida y yo quiero que Dios me envíe. Yo quiero ir y compartirlo, dar la esperanza, dar este mensaje de salvación. Lo único que Dios quiere es un corazón dispuesto a compartir lo mejor que te ha pasado. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser esa persona que va y comparte lo mejor que me ha pasado, el mejor día de mi vida. Yo le digo al Señor, envíame a mí. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia incondicional. Gracias, Señor, porque yo sé que es el mejor día de mi vida y yo lo estoy compartiendo. Y así te pido que tú muevas a cada uno de los que están escuchando ese mensaje a hacerlo, a no quedarnos callados. Vayamos y compartamos tu palabra, el mensaje de salvación. Jesucristo ha venido, enviaste a tu Hijo y ahora mediante la relación, ese acceso que Jesús nos dio, que nos libró de todo pecado, tenemos acceso a ti. Tenemos una relación eterna contigo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra de bendición haya llegado a su vida el día de hoy. Y nos vemos mañana para otro Coffee with Jesus. Dios le bendiga.